todos los días, ¿no? Al aire. Muy buenas tardes, 17 de mayo, domingo 17 de mayo, Tuto Quiroga otra vez acá, como siempre desde La Paz, Bolivia, en estas charlas que hacemos desde la cuarentena. Hoy vamos a tener dos invitados porque hay dos temas de altísimo interés. Uno, ver qué está pasando en el Beni. Tenemos invitado al ingeniero Luis Carlos Zambrano Aguirre, con quien por razones de logística hemos grabado hace unos breves momentos y vamos a mostrar primero la conversación con él. Luego en vivo trabajaremos y conversaremos con el doctor Freddy Sandi para hablar del tema de los respiradores. Son dos temas que han concentrado el interés nacional. En el Beni los números son catastróficos y en particular en Trinidad, y queríamos hablar con el doctor Zambrano, rector de la Universidad Autónoma del Beni, quien está allá y nos podrá conversar sobre esta materia. Y después con el doctor Sandi. Inicialmente, antes de empezar la conversación con Trinidad, está claro de que las cifras están subiendo, como hemos visto, en particular en Santa Cruz, en el Beni. Ha mejorado algo el testeo, pero seguimos a la saga de Sudamérica, seguimos siendo el país que menos testea por millón de habitantes en Sudamérica, y en un momento donde ha recrudecido la pandemia en el vecindario. Puede ser por la llegada de invierno, puede ser porque algunos empezaron a aflojar la cuarentena, pero han subido las cifras en Chile, en Perú, en Ecuador, en Brasil, y está golpeándonos con más dureza el coronavirus. En medio de esto es triste ver de que el movimiento al socialismo sigue azuzando e insuflando protestas en diferentes puntos del país. Lo están haciendo ahora con un poco más de cuidado. Evo Morales, quizás para no arriesgar su asilo en Argentina, donde hay cuarentena y la están respetando, sale a declarar de que él está pidiendo de que no hagan nada, pero o no le hacen caso o dice una cosa por fuera y hace otra por bajo cuerda, porque claramente seguimos viendo en lugares de Cochabamba, en lugares de Santa Cruz, bolsones de gente muy proclive al MAS que están rompiendo la cuarentena y mezclando el tema del coronavirus con cuestiones absolutamente políticas, como pedidos de renuncia. Sería bueno que el doctor Luis Arce, el señor Luis Arce, que es el candidato del MAS, se pronuncie, que haga una sesión, así como estamos haciendo nosotros de Zoom. Les garantizo que si alguien afiliado a mí o alguien que sea parte de mi proyecto estaría pidiendo que rompa la cuarentena, me tendrían a mí acá sentado llamándolos a no hacerlo y conversando con ellos en Zoom, que él haga estos mensajes públicamente pidiendo que gente en cara a cara, en Yapacaní, deje de romper la cuarentena, deje de hacer bloqueos y que deje de hacer agitación política cuando es un momento donde debemos priorizar el tema de la salud. Un par de comentarios rápidos más adicionales, nuevamente dándoles la bienvenida este 17 de mayo, aquí este Facebook Live, sobre temas que han sucedido en esta semana. Hemos visto que el coronavirus ha llegado a, como era casi inevitable, a las cárceles. En Palmasol hay una crisis muy profunda, son lugares donde está aglomerada la gente, están aislados, esa es la verdad, pero el momento que alguien sale de la cárcel, va a la clínica, está en contacto con alguien con coronavirus y vuelve, es muy fácil propagar. Entonces, mientras está cerrada la cárcel, es difícil que ingrese el coronavirus, pero cuando ingresa uno es muy fácil propagar y multiplicar, como estamos viendo en el caso de Palmasola. El último comentario inicial antes de pasar al tema del Beni y respiradores es que pedimos, creo que fue el lunes de la mañana, en cuanto vimos ese decreto que penalizaba la, entre comillas, desinformación con cárcel, salimos a oponernos, porque nos oponíamos cuando lo hacía Evo Morales. Miren, yo tengo una sentencia de 2 años, 9 meses, dictada por el gobierno de Evo Morales por, en teoría, haber calumniado, difamado, desinformado, cuando denuncié el caso de corrupción del Banco Unión, caso Catle, el bullado y sonado evento ese, donde hubo hasta un muerto. Y sé en carne propia lo que se siente cuando uno hace una denuncia que buscan callarlo diciendo, ajá, usted está desinformando, está difamando. Como se contrarresta la desinformación es con información pública. Y el Estado, el gobierno, tiene canales estatales, radios estatales, publicidad apabullante para poder informar correctamente. En democracia, si alguien me quiere insultar, y van a ver ustedes acá, van a ver cómo me llueven los insultos, es parte de lo que tenemos que
entender que funciona así. Como decía el señor Tony Blair, el figura pública que no le gusta la crítica es como un marinero que no le gusta el mar. ¿Para qué ingresa? Es inevitable, ingresa. Y no lo para eso uno diciendo te voy a ofrecer cárcel si es que hablas mal de mi mamá, si es que me insultas y me denostas. Créanme, yo hace años que recibo los insultos y descalificaciones. Otra cosa es la gente de cara a cara que está rompiendo la cuarentena. Bueno, ahí sí habría que tomar acciones porque eso sí son acciones reñidas con la ley, acciones. Si alguien quiere en un Twitter, en el Facebook, hablar mal de mí, hablar mal de la presidenta, hablar mal de Luis Arce, criticar, alabar, es parte de la democracia. Y qué pena que el prestigio del país se vio erosionado y dañado porque hubo críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Human Rights Watch, de Naciones Unidas, que obligaron al gobierno a retroceder. Más vale el retroceso a que haberlo dejado así de esa manera. Bueno, vamos a pasar a ver el tema del Beni con el doctor Luis Carlos Zambrano. Primero el contexto para que sepan de qué estamos hablando. Sabemos que las cifras actualizadas anoche, a 16 de mayo en la noche, son de 3.826 casos en Bolivia, de los cuales 2.518 son en Santa Cruz, 551 en el Beni. ¿Qué significa? En Santa Cruz hay un problema muy grave y así como esto son las cifras de contagio, lo mismo en decesos. De 165 decesos nacionales, 84 en Santa Cruz, 39 en el Beni. En proporción, ¿qué significa? Santa Cruz tiene cerca del 30% de la población boliviana, es el departamento más grande del país, pero es menos de un tercio de la población boliviana, menos del 30%, menos de la tercera parte. Pero sin embargo tiene más de la mitad de los decesos, de los fallecidos por coronavirus, y el 66% o 2/3 de los contagiados. 1/3 de la población, 2/3 de los contagiados y casi la mitad de los fallecidos. Nuestra solidaridad a Santa Cruz, que está sufriendo los embates de la pandemia con más dureza que cualquier otro departamento, e incluso muchas autoridades, personal del CEDES, están hoy en cuarentena por este embate tan duro. Pero así, si las cifras de Santa Cruz son duras, donde hay mejores instalaciones sanitarias, el caso del Beni es más trágico. Puede tomar ribetes incluso apocalípticos, porque sabemos que dentro de lo que es Bolivia, Santa Cruz tiene más fortaleza respecto al sistema sanitario, a las instalaciones, al número de intensivistas, a los ítems, a clínicas privadas. El Beni no, y el Beni tiene varias poblaciones aisladas. Y ni siquiera estamos hablando del Beni, es específicamente Trinidad, donde está contagiado un número enorme de decesos y contagios. Y si preocupa que Santa Cruz, con 1/3 de la población, tenga 2/3 de los casos, el doble proporcionalmente de la población que tiene, pues lo del Beni es más dramático y en particular Trinidad. El Beni es poco más de 4% de la población de Bolivia, Trinidad es un poco más del 1%. 1 de cada 100 habitantes viven en Trinidad, pero tenemos en Trinidad el 14% de los casos. 14-1, no es 2-1 como en Santa Cruz, 14-1 en el número de casos, 23-1 en el número de decesos. Vale decir, Trinidad es 1% de la población y 23% de los decesos, lo cual muestra que en Trinidad hay un problema muy grave porque casi todo el problema del Beni está focalizado en Trinidad. Mi solidaridad para los hermanos trinitarios, es profundamente doloroso ver lo que están pasando y están sufriendo. Y recordemos que durante semanas se hablaba del silencio epidemiológico del Beni, que no había ningún caso y después llegó un aluvión. Mucho de esto tiene que ver con que no había test, que tardaban, que demoraban, pero es gravísimo lo de Trinidad y por eso hemos invitado al doctor Luis Carlos Zambrano, rector de la Universidad Autonómica, que está allá, porque si Trinidad fuera un país, las cifras que está mostrando Trinidad de contagios y de decesos por 100.000 habitantes serían las más altas de Sudamérica. Fíjese que el número de decesos sería de 3.120 por cada 100.000 habitantes. El país que más altos índices tiene es Ecuador, con 1.500. Trinidad, 3.100 por cada 100.000 habitantes. Si Trinidad fuera un país, sería el campeón en decesos por 100.000 habitantes. Lo mismo en casos. Perú es el país que lamentablemente más sufre esto, casi 27.000 casos por 100.000 habitantes.
Trinidad, si fuera un país, son 44,000 casos, muy por encima de lo que es, de lo que son las cifras del Perú, y creo que ahí en Trinidad hay mucho trabajo que hacer, y en Beni también, y hemos hablado claramente de reforzar la coordinación. Ha habido mucho impasse político, destitución de directores de sedes, y si algún lugar merece que de otros lugares de Bolivia se envíe aviones con intensivistas, con enfermeras, con respiradores que funcionen bien, con equipos de testeo, es el Beni, porque ahí está el foco del contagio. Hemos visto en Europa que cuando en el norte de Italia arreciaba la pandemia, de otros lugares de Italia e incluso de Europa se iban a reforzar, hasta gente de China llegó a ayudar. Entonces, si podemos traer refuerzos de otros lugares del Beni o de otros lugares incluso de fuera, hay que llevarlos al Beni, ayudar hoy al Beni, para que después, con la experiencia de aplanar la curva en el Beni, se pueda ayudar a otros lugares en que esto vaya llegando. Entonces, pasamos a esta conversación, que para no tener interrupciones logísticas tuvimos un par de dificultades por la conexión en Trinidad. Aquí está la conversación con el doctor Luis Carlos Zambrano, ingeniero, graduado de la Universidad Federal de Santa María en Río Grande del Sur, máster en educación superior, doctor en educación y filosofía. Ha trabajado mucho tiempo en la Universidad Autónoma del Beni y es el actual rector. Entonces le damos la bienvenida y pasamos a esta conversación con el doctor Luis Carlos Zambrano. Bueno, buenas tardes nuevamente. Hoy 17 de mayo en la sesión de Facebook Live de este domingo. Estamos con el rector de la Universidad Autónoma del Beni, Luis Carlos Zambrano. Carly, ingeniero, doctor, un gusto poder tenerlo en el programa, y queríamos, como hablamos al principio, enfocarnos en lo que está pasando en el Beni y Trinidad por el dramatismo de las cifras que se están viendo. El coronavirus está golpeando a todo el país, sin lugar a dudas. Está golpeando muy duro a Santa Cruz, que teniendo poco menos de la tercera parte de la población, tiene la mitad de los decesos y tiene 2/3 partes de los contagios. Y en Santa Cruz está enfocada buena parte del esfuerzo, pero es la ciudad más grande de Bolivia, con instalaciones sanitarias que están seguramente, desde el punto de vista de capacidad, por encima de otras. Sí ha sorprendido al país entero el dramatismo de las cifras del Beni y en particular de Trinidad. Trinidad es una ciudad con 120, 130 mil habitantes, poco más de 1% de la población, y es dramático ver en Trinidad que se tiene 23% de los decesos y casi 14% de los casos. El Beni por sí solo tiene más casos de contagio que La Paz y Cochabamba juntos. Los departamentos de La Paz y Cochabamba, que representan la mitad de la población de Bolivia prácticamente, tienen menos casos que los que se han visto en Trinidad. Y decíamos en un mensaje antes que si uno ve las cifras de Trinidad por 100,000 habitantes, de la cantidad tanto de casos contagiados como de decesos, pues uno ve claramente que las cifras están por encima, si Trinidad fuera un país, de los récords sudamericanos. El récord de Sudamérica en casos lo tiene por millón de habitantes o por 100,000 habitantes, como uno lo quiera ver, lo tiene Perú, y Trinidad está casi con 70% por encima del Perú. En decesos lo tiene Ecuador, en decesos por cada 100,000 habitantes, y Trinidad está casi el doble que Ecuador. Si Trinidad fuera un país, estaría a la cabeza de Sudamérica, tanto en contagios por cada 100,000 habitantes como en decesos. Y por eso hemos invitado al doctor, al ingeniero Carly Zambrano. Un gusto, Carly, darte la bienvenida desde allá en Trinidad. Primero, toda la solidaridad para el pueblo beniano que está enfrentando estos tiempos tan difíciles, y en particular para la gente de Trinidad. Buen día y bienvenido al programa. Bueno, muy buenas tardes, querido Tuto. Es un honor conversar contigo. En realidad, las cifras que manejas muy bien realmente aclara el panorama de la situación difícil que estamos viviendo. Yo creo que casi estamos ya en un proceso de calamidad pública acá en función a esta situación. Nosotros como universidad, hace 70 días, en la primera reunión que hubo en el Salón Bandera, manifestamos claramente que
después de escuchar los informes de la gobernación, del municipio, del SEDES y del gobierno que estaban ahí, detectamos claramente la precariedad en la cual estábamos y que realmente si en Trinidad ocurrían casos de infección, realmente iba a ser una catástrofe. Lo dijimos la primera vez, fuimos criticados por haber hecho ese diagnóstico anticipado y lo único que nos quedó fue como universidad comenzar a que nos permita a nosotros tener un buen sistema de salud, un buen sistema educativo, servicios básicos, alcantarillados. Entonces, además de pobres, no tenemos salubridad y además de que es un pueblo pacífico y es un pueblo que desde antes de la pandemia le tiene miedo a los hospitales. Entonces, un paso de esto, nos escondieron, parece, la información, escondieron los equipos, no equiparon los hospitales como debían equiparse y la situación cuando reventó con mucha fuerza. Reventó realmente con mucha fuerza. Nosotros en particular, como universidad, formamos un comité académico con base científica en función a las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y empezamos a ver cómo solucionar el tema. Lo primero que nosotros resolvimos era caracterizar al Beni y en función a eso comenzar a hacer medidas que permitan que la cuarentena sea un éxito, porque hace 70 días no se sabía nada de la pandemia, no se avisoraba ninguna cura, no existía infraestructura en el Beni hospitalaria, no teníamos médicos, había muy pocos ítems, y realmente la vacuna era algo que estaba lejísimo, en consecuencia no se sabía nada. Y nosotros hicimos ese análisis, nosotros vimos que los tres caminos para defendernos de una pandemia era, primero, la vacuna, que estaba lejísimo; segundo, que se resuelvan algunos tratamientos básicos y claros para curar, que también no existían; y tercero, aumentar la comunidad inmune, digamos, la comunidad rebaño inmune, para que en función a eso el virus también tenga una barrera y empiece a retroceder en su infección. Ninguna de las tres cosas eran posibles en Trinidad. Entonces tendríamos que hacer algo. Empezamos nosotros en la primera fase a discutir el tema de la ivermectina. O sea, la universidad tiene experiencias en varias campañas desde hace 15, 16 años sobre desparasitación en masa a través del Ibomet. Se ha desparasitado con la Facultad de Ciencias Agrícolas, la Facultad de Ciencias Pecuarias, a los hijos de los tejeros, a los hijos de los barrios marginales, y siempre tuvimos éxito. O sea, existe una experiencia, porque si algo hay que hacer en estos momentos tan difíciles donde se encara una campaña de guerra, es utilizar lo tradicional, utilizar la historia, utilizar el conocimiento regional en función al contexto. O sea, no solamente es la medicina tradicional, sino también debe existir la medicina natural y debe existir también el análisis contextual, digamos, de la historia. Gracias, Carly. Estabas hablando tú de que hay viejas prácticas o consuetudinarias o rutinarias para desparasitar a la gente, y que es algo con lo que han venido combatiendo artesanalmente, que es una práctica en el Beni. Pero quizás sería bueno que nos expliques cuál era la capacidad o la carencia sanitaria, cuántos hospitales hay en Trinidad, cuántas unidades de terapia intensiva, cuántos intensivistas, qué pasó con todo eso cuando les empezó a golpear la pandemia, con la capacidad sanitaria hospitalaria formal. Bueno, en realidad a lo que quiero llegar es a eso. O sea, cuando nosotros vimos nuestra precariedad en salud, en salubridad, en capacidad, ahí como universidad resolvimos hacer algo, lo que sea, en una campaña de guerra. Y nos agarramos primero de la ivermectina. Y la ivermectina, empezamos con un racionamiento lógico, ¿no? La ivermectina era desparasitario, mataba a los
los parásitos del intestino y ya la competencia biológica ya no había contra los intestinos, se subían las defensas. Esa era la primera lógica. Pero los 2-3 días comenzaron a salir los de Australia y de otros países ya hablando de que curaba el coronavirus. Entonces, nosotros, a los dirigentes universitarios, que fueron los que comenzaron a organizar la entrega de la Bolsa Familia sin sueldo, que fue otra decisión para que la cuarentena sea efectiva, los empezamos a desparasitar con ivermectina porque esos iban a tener mucha relación con la gente, en la entrega, en la armazón, en el recogimiento de todo eso, y son casi 70 estudiantes y de los cuales solo 2 se han enfermado. O sea que evidencias tenemos que la ivermectina también es preventiva, porque ha dado un resultado muy importante. Entonces, lo que tú dices, antes de que en Bolivia se empiece a hablar de la ivermectina, ustedes, por el uso tradicional y de ya forma estábamos preventiva, estaban usando eso ante la carencia sanitaria porque no tenían el hospital, las clínicas, unidades de terapia intensiva para hacer los tratamientos. Exactamente, habían solamente 11 respiradores, creo que 5 no servían, no había más que 20 camas de terapia intensiva, los hospitales estaban en una situación realmente precaria. Entonces, la universidad, nosotros como autoridades universitarias dijimos, intentemos que la gente no llegue a los hospitales porque no hay capacidad, o sea, no hay la mínima condición. ¿Y qué hacemos para eso? Bueno, desparasitemos. Y bueno, al final después a nivel mundial eso comenzó a crecer. Comenzó a crecer. Ahora, ¿qué otra cosa debemos hacer? Que la Trinidad tiene más del 75% de informales. La gente no es asalariada. Entonces, entreguemos Bolsa Familia a los sin sueldo para que se queden en su casa, la cuarentena sea efectiva y no nos contagiemos. O sea, ¿cómo hacer, digamos? Porque no había tratamiento, ni había vacuna, ni había nada en esa hace 70 días. Y la gente los bonos Entonces comenzamos nosotros el bono familia, el bono la Bolsa Familia sin sueldo a través de los estudiantes, asalariados, si no eran taxistas, eran tejeros que trabajaban al día, le dábamos comida para que se queden esa semana y no salgan. Bueno, la verdad es que, y después empezamos a trabajar también sobre el tema de la alcalinización del cuerpo y hicimos un convenio con una industria de agua, alcalinizamos agua y empezamos a regalar agua alcalina también para que las familias tomen agua alcalina y tengan mayor resistencia. En realidad era una medida desesperada en función de evitar de que la gente llegue a los hospitales y tenga anticuerpos y capacidades de poder contener de alguna forma biológicamente lo que se nos venía. Durante 40, 50 días nos mintieron de que no había infección, de que no era nada, que estaba una belleza y parecía que éramos inmunes los venianos. Cuando empieza a reventar la situación y este taxista, el pobre, que el primero que fallece, se va al hospital más importante de Trinidad y llega con una cardiopatía y que pensando que era una gripe, lo ven pediatras, lo ven todos los médicos y entra a terapia intensiva y se muere y al otro día descubrimos que tenía COVID. Entonces lo primero que hizo Trinidad fue cerrar el hospital más importante por el grado de contaminación. Se contaminaron todos los médicos y el hospital más importante prácticamente se cerró porque estaba infectado. O sea que ahí ya la situación era extremadamente difícil. Un par de preguntas, Carly, sobre esto. El caso del que hablas, y yo nunca menciono los nombres, es de el que enviaron el test y que cuando el test llegaba ya estaba prácticamente falleciendo. Ese es el ya había primer muerto caso. Cuando llegó. Ya había muerto. Y sí, dime, los test siempre tardaban ¿cuántos días de ir a Cenetrop de Santa Cruz? Sí, tardaban 3 días, a veces 10 días, realmente no existía, porque, y de repente no era solamente un tema de Santa Cruz, sino que estaban escondiendo aquí la realidad, digamos. Esa es la sensación que nosotros tenemos. El CEDES de aquella época estaban escondiendo, prueba de eso de que después termina intervenido el CEDES, y cuando ya la situación realmente es difícil, pues, ¿no? Cuando ya en términos estadísticos empezamos a ser los campeones mundiales en todo. En 7 días nuestras estadísticas vuelan. Ahí el gobierno comienza a hacer algunas acciones, empieza a los procesos de traer equipo, trae médicos de intensivos y para poder paliar, porque ya empezaban a aparecer como pipocas en todos lados los enfermos.
y la universidad, que estaba haciendo un hospital de terapia intermedia, les plantea de que el hospital que traía la Presidente también sea en la feria para que eso se transforme en el epicentro de salud, porque los hospitales estaban clausurados. Y ocurre eso. Ellos primero intentan hacerlo en el estadio, después los vecinos, pues en esa época había pánico, nadie quería que hayan contagiado cerca de sus casas. Y la feria de exposición, que es de la universidad, nosotros la ofrecemos, no tiene vecinos, tiene acceso, tienes parqueo, entonces definitivamente sería el lugar y nosotros estábamos ahí, estábamos instalando 50 camas con respiradores mecánicos para hacer una terapia intermedia, porque esa es nuestra capacidad económica que tenemos como universidad. No podríamos hacer terapia intensiva porque no hay ni la capacidad económica ni técnica para llevar adelante eso con nuestros docentes de medicina y nuestros enfermeros. La Presidente llevó el hospital y se está construyendo ahí en la feria y todavía no está concluido, por eso es que la situación es complicada. Se abrió un centro Centinela acá en el Beni y después que se intervino el CDS se vio que no había nada en el centro Centinela, que era un desastre. O sea que... Y dime, Carly, el tema de los test que se habla nunca, hasta ahora el laboratorio no lo tiene. En el Beni. No, ya existe en Trinidad y parece que se hacen más de 130 test diarios. El laboratorio ya está funcionando. ¿Cuándo empezó a funcionar? Hace unos 4 días que ya tengo referencia yo de que ya estamos haciendo los test nosotros acá en Trinidad, porque el laboratorio llegó, pero no llegaron los insumos para hacer el análisis, y recién ya llegaron los insumos y ya se hacen los análisis y se están ejecutando. Y eso es rápido, digamos, la gente va a testear y le avisan en el día, al día siguiente. La teoría está en que en el día puede salir el análisis, pero no hemos visto esa velocidad, ¿no? 24 horas demora generalmente, pero ya es un alivio para nosotros porque definitivamente eso nos permite, bueno, pues hacer estrategias en función al número de contagios que se van haciendo por día. El hospital de la feria, ambos, tanto el de la universidad como el del gobierno nacional, todavía no están concluidos. El de nosotros lo que nos falta es que el Ministerio de Salud le autorice a la UNSA ya el empacamiento de los equipos, porque ya la UNSA ha cumplido todos los requisitos y nosotros le estamos comprando a la hermana Universidad UNSA estos respiradores mecánicos que están en torno de $460 y son 50, ya están las camas, ya están los equipos, ya están los monitores, ya tenemos todo, y paralelo a eso se está construyendo el hospital de terapia intensiva que regaló la Presidenta en la misma feria. Eso nos alienta algo, pero de todas maneras, la cantidad, la agresividad de la pandemia en estos días, en estos últimos 8 días, realmente ha sido terrible. Espeluznante, digamos, ¿no? Terrible. Una pregunta, Carly, ¿no? Hablaba sobre respiradores de UNSA en función a la controversia. Estás hablando de que ustedes han comprado como universidad a la UNSA respiradores. Estamos hablando de estos respiradores... no son los intensivos, los permanentes, sino los respiradores temporales semejantes a los que han llegado. De terapia intermedia. Y los han comprado por $460. Sí, lo que pasa es que el Ministerio de Salud, primero comenzaron en $200. Después el Ministerio de Salud empezó a exigir algunos requisitos más, como monitores, sensores, válvulas para que se le pueda hacer terapia, en la terapia intermedia se le pueda meter eucalipto, se le pueda meter... Entonces, fueron creciendo un poco el precio. Lo que nos dicen los de la UNSA que está entre $460 y $500 el precio de los respiradores, ya, porque ya ahora solo falta el aval y encajonarlo. Y ya nos los mandan nuestros 50 respiradores, ya tenemos las 50 camas, ya tenemos el bafómetro, ya tenemos el laboratorio, ya tenemos los bebederos, ya está el galpón totalmente desinfectado, ya estamos con las cortinas, con los colchones. En realidad ya estamos en condiciones, yo creo que llegando los respiradores en máximo 2 días nosotros ponemos a disposición de la colectividad beniana nuestra terapia intermedia. Y está también en la fase final la terapia intensiva que trajo la Presidenta de la República, que queda ahí mismo en la feria. O sea que ahí en la feria vamos a tener un lugar de mucha esperanza. La universidad... Entonces, perdón, Cali, para resumir, para que la gente tenga clara, los respiradores intermedios, estos de la UNSA, por un precio que según lo que leo, sustancialmente menor a los que han llegado de España, ¿cuántos son
¿Qué día exactamente los tiene funcionando? Y si nos puedes decir cuántos de los respiradores para permanentes para unidades de terapia intensiva está trayendo el gobierno y cuándo empezarían a funcionar. Ya, los respiradores de la UNSA dependen del último aval del Ministerio de Salud. O sea, si lo hace el lunes, el martes podrían estar llegando nuestros 50 respiradores. Nosotros son 50 camas con 50 respiradores y los equipos de la terapia intermedia. Eso esperemos que hasta el miércoles o jueves de la próxima semana la universidad lo tenga a disposición de la sociedad trinitaria. El hospital de terapia intensiva que se está haciendo por el gobierno nacional creo que tiene una capacidad entre 40 a 50 camas de terapia intensiva. La infraestructura se está haciendo, realmente las instalaciones son importantes, se las ve muy bien, son como las que han hecho en Santa Cruz y en otros lugares, pero no sé, ya no entiendo el detalle, digamos, de los equipamientos de la terapia intensiva, porque es el gobierno que lo está ejecutando con una empresa Synergy de Santa Cruz. Entonces, no conozco los precios, no sé los equipos que va a tener. Lo que sí yo la escuché a la presidenta cuando le entregamos la feria, los ambientes de la feria, ella decía, hablaba entre 40 a 50 camas de terapia intensiva. Entonces, va a haber en la feria terapia intermedia y terapia intensiva. La universidad, ¿qué resolvió? Porque es importante también que se vea esta situación. La universidad resolvió que todos los campus universitarios sean zona de aislamiento. El campus Hernán Melgar, la ciudadela universitaria, los sospechosos y los aislados están allá. Entonces, hemos entregado los campus en todo el Beni para que sean zona de aislamiento, porque la gente, no hay dónde aislar a la gente sospechosa o a aquellos que tienen síntomas leves y que no requieren de hospitalización. La universidad entregó todos los campus universitarios, existe una gran cantidad de esa gente aislada y la universidad ha entregado los campus. La feria es donde se va a llevar a cabo el epicentro de salud en Trinidad. Ahora, esa es la situación, digamos. No están concluidos los hospitales más importantes de la feria. Se los está equipando los hospitales de Trinidad de alguna forma. El hospital antiguo, el hospital de niños, vi ayer que lo han equipado ya también, inclusive con terapia intensiva de un proyecto que venía desde el anterior gobierno y que ya llegaron los equipos y ya se los están instalando. Y ahí estamos en esa situación, ya está el laboratorio funcionando. El tema es de que en Trinidad desbordó la cosa, ¿no? Sí. Y lo que hay que ver es esa estrategia, o sea, si bien de alguna forma de la precariedad nos hemos ido a una etapa un poquito mejor, porque no es mucho 90 camas, ¿no? Para la cantidad que hay, lo importante es de aquí en adelante, ¿qué hacemos, digamos? Porque estamos desesperados. Claro. Hay pánico en la colectividad, hay pánico. La gente está loca buscando la ivermectina, la gente está queriendo agarrarse de alguna esperanza, la gente no quiere ir a los hospitales, se está automedicando en la casa y se está de repente exagerando o medicando mal y hay un pánico colectivo que en realidad requiere de una estrategia epidemiológica muy bien planteada que permita que la universidad, que el Beni y en particularmente Trinidad entre en una dinámica sustentable, digamos, de aquí en adelante. Claro. Un par de preguntas, Carly, sobre eso que señalabas, de una estrategia epidemiológica sustentable. Primero, quizá para la gente que no conoce bien el Beni, ha sido un terreno de batalla, no quiero hablar de política en este momento, simplemente por el efecto que tiene. Ha sido un terreno duro de batalla entre el MAS y los demócratas liderados por Ernesto Suárez o Carmelo Lenz, donde recordemos que a Ernesto lo sacaban de la carrera, después hacían juicios, iban y venían, y sabemos bien que hay autoridades del gobierno de transición que son oriundas del Beni, que van para allá y seguramente los masistas estarán sospechando que quieren posicionarse para hacer después una campaña regional y municipal. No cabe duda que esto genera polémica, polarización, y tú señalabas, creo que en una semana creo que yo vi 3 directores del CEDES, lo cual dificulta enormemente la coordinación necesaria nacional, regional y municipal si uno privilegia estas animosidades o adversidades políticas. En el marco de esa estrategia epidemiológica, ¿cómo ves la posibilidad de coordinar esfuerzos dejando de lado las pugnas políticas
de antes y que vendrán después seguramente, para hacer un trabajo conjunto. ¿Y cómo están ustedes trabajando con el gobierno nacional? ¿Han sido convocados? ¿Están trabajando con el comité científico del gobierno? Si nos puedes ampliar un poco las dificultades de descoordinación y cómo avisoras o sugieres o planteas que se pueda mejorar esta coordinación con el gobierno. Bueno, yo creo, particularmente pienso de que al comienzo hubo una descoordinación y el resultado fue lo que hemos vivido. Pero tengo la sensación ahora de que ya existe un proceso de coordinación. O sea, yo estuve en las primeras reuniones, pero mi hija de 15 años sufre un dengue muy severo y entramos en pánico familiarmente y ya no volví a salir de mi casa. O sea, porque si me entraba, yo traía el coronavirus encima del dengue, realmente iba a tener un problema familiar muy fuerte. Entonces, el vicerrector asume las reuniones y las está asumiendo, coordinamos cada minuto con ellos y la sensación que me da es que ahora ya existe un proceso de coordinación importante, pero no existe una estrategia. Porque una cosa es que ya estemos amigos, pero otra cosa es que hagamos una estrategia, que exista realmente una persona que tenga esa capacidad estratégica. Nosotros al comienzo queríamos, antes de que venga esta fiebre de la ivermectina, ya queríamos nosotros echarle en masa a esta situación. Hablé con uno de los ministros, que es amigo de nosotros, el ministro Guzmán, que siempre ha tenido voluntad con la universidad, que nos ayuda. Hemos estado en coordinación con él, tenemos una buena relación, pero él nos dijo no, que está prohibida la ivermectina, pero a los 2 días la aprobaron. De ahí hay iniciativas de algunos abogados, de algunos veterinarios que están echándole ya gratis la ivermectina en todos los barrios. Yo creo que todos los esfuerzos son válidos, pero que tengan algún sostenimiento básico, digamos, médico y científico, porque si no, no vamos a terminar, ojalá no se nos vaya la mano y terminemos intoxicando a la gente. Lo que sí yo creo, es que al menos la universidad ya tiene un plan de acción inmediata, digamos. Nosotros hemos socializado en todos los medios de que ya la gripe no existe en Trinidad, que aquel que tiene síntomas es coronavirus, porque la infección es muy grande. Si hay 1.000 infectados, quiere decir que hay 10.000 asintomáticos. Entonces ya cundió acá, como se dice vulgarmente. Entonces, al mínimo síntoma, hay que comenzar un tratamiento básico que permita que en las primeras fases del coronavirus se cure. El concepto sin tecnicismo, Tuto, que establece la universidad después de mucha discusión, es que dice que el coronavirus es una gripe violenta, rápida, que culmina con una inflamación inmensa del pulmón que genera la trombosis. Entonces, ese proceso demora 8 días y si uno lo pilla en los primeros 3 días, uno lo trata como gripe fuerte y lo revierte el cuadro. Y nosotros tenemos evidencia de que eso es así. O sea, que si nosotros le damos ivermectina y acitromicina a la gente en los primeros días para que vayan contra el virus, le damos aspirina con limón, que es tradicional la utilización acá para evitar la coagulación de la sangre, le damos un antigripal fuerte para que le pase el malestar y le damos un antiinflamatorio, entonces nosotros hemos visto en masa que esa gente en su casa se cura. Porque ya la fase posterior ya requiere de especialidad médica y de repente requiere de internación
y crea focos que son muy crea focos que son muy crea focos que son muy ¿Estás con audio? ¿Sí? Bueno, hola, disculpen, buenas. Otra vez seguimos acá, 17 de mayo, la última parte de la conversación con el doctor Zambrano. Se interrumpió, no se escuchaba bien, se escuchaba una parte sí, otra parte no. Espero que me estén escuchando bien, bien ahora. Déjenme verificar. Quiero verificar si estamos escuchando todo bien. Muy bien. Me dicen que sí, acabo de ver en la iPad de que sí, que estamos de vuelta. Les pido disculpas, eran las dificultades en Trinidad, la conexión, tuvimos algún problema, por eso grabamos, lamentablemente en la transmisión del Zoom. La última parte, se perdió la última parte de la conversación con el doctor Zambrano. En la última parte él hablaba, recapitulo, de la estrategia epidemiológica de la región, del trabajo que está haciendo la universidad. Hablaba de que se estaban ya limando las asperezas lamentables políticas entre gobierno nacional, regional, local, que llevaba al cambio de directores de sedes. Hablaba en detalle de que en el campo ferial la universidad ha instalado unidades provisorias con estos respiradores temporales que han adquirido de la UNSA. Daba los valores entre 400 y 600 dólares, diciendo que pendiente una certificación del Ministerio de Salud llegarían en los próximos días, y que después el gobierno nacional había prometido una cantidad de respiradores permanentes en una unidad especializada. Y hablábamos al final de algo que me parece muy importante, que dijimos al principio. Beni es el foco central, reitero, las cifras son apabullantes respecto a lo que se ve en Trinidad, que reiterando o recapitulando, con 1% de la población tiene 14% de los casos, 23% de los decesos. Claramente es un lugar central y se requiere o llevar gente enferma fuera de Trinidad a otros lugares o llevar de otros lugares a intensivistas, a equipos en Hércules, en aviones de BOA para reforzar al Beni. Así ha pasado en Estados Unidos, así ha pasado en Asia, así ha pasado en lugares de Europa, donde cuando el foco estaba intenso en algún lugar en particular, de otras localidades enviaban intensivistas, doctores, equipos para reforzar, y cuando aplastaban la curva, paraban las cifras galopantes de la pandemia y surgía esta en otro lugar, pues iban a otro lugar.
del estado de Washington se fueron a Nueva York, en Estados Unidos, de Nueva York se han ido a otros lugares. Creo que lo mismo debemos hacer ahora acá, hoy por Trinidad y mañana por otros, y la gente que trabaja en Trinidad con la experiencia que adquieran pueda ir a socorrer a otros lugares. Y concluimos señalando de que en el Beni está, como dice el himno, esta pandemia es el agresor que está atentando contra la tierra de leyenda, como señala el Beni, y que creo que es urgente que todos podamos contribuir. Muy bien, esa era la conversación. Reitero mis disculpas, al final hubo esta dificultad técnica con un poco del audio y de la transmisión, pero eso es lo último que hablamos con el doctor Zambrano y le agradecemos al rector su participación. Ahora pasamos a el segundo tema, la cuestión de respiradores y que la controversia que hubo. Queremos hablar con alguien entendido en la materia y vamos a invitar al doctor Freddy Sandy, un especialista en medicina crítica y terapia intensiva, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador, paz presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, jefe de unidades de terapia intensiva en el Hospital Obrero, director del Hospital Obrero, profesor de la Universidad de San Andrés, conferencista internacional, y queremos con él poder conversar sobre esto que hemos visto de los respiradores. En marzo hablábamos de que la cuarentena era el espacio de tiempo que se ganaba para fortalecer los sistemas de test, para incrementar los test, los rastreos y el aislamiento de los contactos de los contagiados. Algo se ha mejorado, pero seguimos a la saga en Sudamérica. Y por otro lado, fortalecer la capacidad del sistema sanitario con unidades de terapia intensiva. Veo ahora en pantalla al doctor Freddy Sandy, le doy la bienvenida y que él nos pueda explicar qué es lo que está pasando con esto. Tengo acá un comunicado de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, que es realmente preocupante porque habla que la ventilación mecánica puede salvar vidas, pero también puede empeorar lesiones pulmonares con el mal uso. Habla de que estos equipos AMBU temporales no cumplen ni con el 10% de los criterios que señala la OMS. Hace un clamor desesperado, doctor Sandy, por tener más intensivistas. Dice que solo tenemos 200, requerimos 500, estamos hablando de personal, y de que estamos en el orden de 485 a 490 camas de terapia intensiva cuando requerimos estar cerca de 1,200, incluso también después anota el escepticismo sobre la automedicación, ivermectina y otros elementos que hemos escuchado. Pero doctor Sandy, dada la controversia esta, queríamos darle a usted la bienvenida, agradecer su paciencia y si usted nos puede explicar un poco esto de los respiradores, cuáles son los temporales, cuáles son los permanentes, cuáles son las diferencias y qué es lo que Bolivia necesita para enfrentar el coronavirus. Buenas tardes, doctor, bienvenido y adelante. Buenas tardes, ingeniero, para mí es el gusto. Gracias por contactarme. Y antes de hablar de respiradores, yo quisiera hablar previamente de lo que es una unidad de terapia intensiva. Muy bien. La unidad de terapia intensiva es un ambiente del hospital sumamente complejo. Consideramos que es el avance de la medicina en sí misma, o sea, el máximo avance de todo lo que se ha hecho actualmente en el mundo como trasplantes y todo, se debe a la terapia intensiva. Es un ambiente del hospital en donde deben trabajar especialistas en terapia intensiva, enfermeras también especialistas y otro personal que también debe estar dedicado al cuidado de estos pacientes. Una unidad de terapia intensiva no solo se caracteriza por la complejidad de los equipos que tiene. La complejidad de la unidad de terapia intensiva depende del ambiente en el cual está la unidad. Si está en un hospital de segundo nivel, entonces la complejidad de esta unidad de terapia intensiva también es pues, de ese nivel. Es mayor la complejidad cuando está en un hospital de tercer nivel y con gente especialista en otras áreas, con anestesiólogos, cirujanos, traumatólogos, neurocirujanos, laboratorio funcionando las 24 horas, tomografía funcionando las 24 horas, ecografía, etc. Y que además se dedique a la formación de recursos humanos, en este caso intensiva. Entonces, esa unidad es la única compleja, verdaderamente compleja. En Bolivia hay muy pocos de estos, ¿no? En La Paz podemos citar el Hospital Obrero, el Tórax, en Santa Cruz, que están un poco más adelantados, como ustedes lo dijeron, está el Hospital Japonés, está el Hospital San Juan de Dios, etc.
Entonces, la complejidad no solo depende de los equipos y de los médicos, sino de todo lo que les rodea. Okay. Esta especialidad nació justamente en 1952 en una epidemia de polio en Dinamarca. Por suerte, hoy ya no hay polio, ¿no? Pero cuando había polio, la polio atacaba muchas partes del organismo, producía parálisis, pero la más grave atacaba al centro vulvar, es que el centro de la respiración que está en el cerebro. Cuando atacaba, el individuo dejaba de respirar y había que hacer algo para mejorar este aspecto. Es entonces que se empezaron a utilizar, a sugerencia de un anestesiólogo, unos respiradores manuales, que hoy se llaman AMBUS, pero en realidad AMBUS es una marca. El respirador es una bolsa autoinflable que uno con la mano empieza a suministrar el oxígeno al paciente. Esa es la respiración manual. Como en esa época no había los equipos suficientes, porque se cambió de algo que era de otro modo a este modo actual, tuvieron que clausurar escuelas de medicina, de enfermería, y fueron los alumnos los que manualmente dieron esta respiración. Por eso nació la terapia intensiva y siempre en relación a la ventilación mecánica. Ahora bien, ¿qué es la ventilación mecánica actualmente? La ventilación mecánica no es nada más que un procedimiento que los intensivistas realizamos a través de un equipo muy complejo y que trata de sustituir las dos funciones principales del pulmón, que son la entrada del oxígeno, y una vez de que este oxígeno dentro del organismo se ha convertido en anhídrido carbónico, expeler este anhídrido carbónico hacia la atmósfera. Entonces es un procedimiento complejo. Y la ventilación mecánica no solo se utiliza para los pacientes que tienen enfermedad pulmonar. Por ejemplo, los anestesiólogos, cuando dan una anestesia general, utilizan este procedimiento, pero de manera muy transitoria, rápida. Hacen dormir al paciente, pasa la cirugía, le quitan el respirador y se acaba. Los pacientes que tienen, por ejemplo, traumatismo cráneoencefálico grave, sin tener una enfermedad pulmonar, respiran mal. Entonces también a ellos los colocan en ventilador, hasta que la enfermedad, lo mismo ocurre con el pulmón, pero aquí es más grave. ¿Por qué? Porque el pulmón está enfermo. En este caso del COVID, ¿qué es lo que produce? Para ejemplificar desde el punto de vista didáctico, quiero decir que el pulmón en condiciones normales no tiene agua. Nosotros tenemos mucha agua en el organismo, ¿no? Pero el pulmón tiene sus mecanismos de protección para que no exista agua. Eso es desde lo simple. Por una lesión en el endotelio, que es la membrana que esta membrana se lesiona y el agua que no estaba dentro del pulmón inunda el pulmón y eso recibe el nombre de distrés. Al inundar el pulmón con esta agua, ¿qué ocurre? Disminuye el tamaño del pulmón. En consecuencia, no puede realizar su función de respiración. Y el ventilador, eso es lo que trata de corregir. Muchas veces lo puede y otras veces no. La ventilación mecánica no es el tratamiento para ninguna enfermedad, es solamente sostén para un proceso de insuficiencia respiratoria mientras la enfermedad, en este caso el COVID, sea vencido por el propio el organismo o por medicamentos que podamos utilizar. Y entonces, pues resumiendo, la ventilación mecánica en el transcurso del tiempo ha ido pues evolucionando. Cuando yo hice la especialidad en México, teníamos unos ventiladores muy simples, que hoy ya no se utilizan. Eso ha cambiado, hoy son complejos, son microprocesados, ¿no? Y tienen muchas funciones, muchas alarmas. Porque en realidad la ventilación lo que hace, el ventilador mecánico, básicamente es meter oxígeno y sacar anhídrido carbónico. Y un paciente que está sometido a anestesia profunda, porque es lo que hacemos nosotros con los pacientes graves, podría tener un paro cardíaco, por ejemplo, ¿no? Y si no se detecta adecuadamente, el ventilador seguirá haciendo su función. Por eso siempre digo, se puede ventilar muertos, cadáveres. Entonces, sí, eso es lo correcto, porque lo único que está haciendo es ese movimiento de entrada y salida, el corazón se paró, pero el equipo sigue funcionando. Por eso es la complejidad de la unidad, tiene que estar adecuadamente monitorizado el paciente en todos sus signos. La presión arterial, la frecuencia cardíaca, etc. Y la monitorización es mucho más grande, porque no solo necesitamos, por ejemplo, para monitorizar la presión arterial, poner un manguito como se hace en un consultorio, no, necesitamos llegar a la arteria a través de una punción y de manera continua. Claro. Entonces, por eso es una especialidad compleja. Ahora,
Hay distintos pues, tipos de ventiladores, ¿no? Los Ambus, que es una marca, es un respirador manual que puede ser manejado por la mano. De hecho, eso es lo que se hace, por ejemplo, cuando se va a dar anestesia. Al principio no podemos directamente conectarlo a una máquina, necesitamos intubar, y para intubar necesitamos oxigenar al paciente por un breve periodo, se le oxigena, se le abre la boca, se le coloca el tubo, nuevamente con este ventilador manual se le da unas cuantas y posteriormente se le conecta el ventilador. O sea que también tener ventiladores no resuelve el problema, sino tienes gente que haga todos estos procedimientos previos y que lastimosamente no pueden hacerlo todos los médicos. Se necesita una capacitación especial y más en los pacientes graves en los cuales los tiempos son tremendamente importantes. Solo quiero decirles, y no para alarmar a la gente, que si yo hago dormir a un paciente y lo relajo, es decir, le paralizo su musculatura, solo tengo como tiempo máximo 3 minutos para intubar y volverle a proporcionar oxígeno, porque las células cerebrales solo viven 3 minutos sin oxígeno. Si yo no oxigeno adecuadamente en este tiempo, entonces el paciente puede fallecer. Esos son errores que a veces hay en anestesiología, por eso hay tantos juicios y por eso se han hecho en el mundo tantos sistemas de monitorización para que los médicos tengamos la máxima seguridad de que lo que estamos haciendo lo estemos haciendo bien. Cuando yo hice la especialidad, también hice previamente anestesiología, no teníamos todos estos instrumentos y pues obrábamos prácticamente, como suelo yo decir en las clases, a ojo de buen cubero y eso no está bien. Eso ha evolucionado. Eso de manera resumida entonces. Gracias, no, muy buena la explicación, doctor. Está claro de que a veces pensamos que el mundo de los celulares evoluciona. Este celular que yo tengo acá no tiene nada que ver con el primero que tuve hace 20 años. Lo mismo pasa con los equipos de medicina, que los de hoy son totalmente diferentes de los que podía haber hace 20, 30 años y evolucionan. Pero en el tema de respiradores, los permanentes, lo que se usa, usted mencionaba algo que preocupa enormemente. Es poca la gente que puede usar. Entonces, si mañana llega China y Corea y nos llegan y regalan 50,000 respiradores, no de los Ambus, de los de uso permanente, de poco o nada servirían porque nuestra limitación ahora es el número de gente intensivista preparada que tenemos. ¿Cuántos tenemos? ¿A dónde están? ¿Y cómo podemos sobreponernos rápidamente a esa limitación si presumimos de que el coronavirus va a seguir avanzando y que vamos a requerir multiplicar por 4 o por 5 la cantidad de unidades de terapia intensiva, donde la restricción puede ser, como usted señala, el personal especializado? Sí, lastimosamente en Bolivia solo creo que somos alrededor de 200 intensivistas. En Santa Cruz están como 90, en La Paz 50 y el resto distribuido en el interior. En Beni creo que solo hay 2 y con esta gripe los 2 me parece que están en cuarentena porque han contagiado con la gripe. En la práctica no existimos intensivistas. Ahora, otros especialistas podrían hacer la primera parte, sí, los anestesiólogos, por ejemplo, ¿no? Porque los anestesiólogos tienen hasta más experiencia que nosotros los intensivistas en intubar al paciente, en colocarle el tubo, porque lo hacen diariamente. Pero ellos habitualmente intuban a pacientes que tienen casi todo el organismo normal, excepto la patología que ha de ser que lo opere. En cambio, nosotros intubamos a pacientes que tienen múltiples patologías, les da mal el corazón, etc. Es un déficit que la verdad que yo no lo veo que tenga una solución pronta. Las facultades de medicina lo que hacen es egresar médicos generales que no tienen estas capacidades. A veces hacen cursos cortos que tampoco alcanzan para que los médicos dedicados a atender emergencias tengan capacidad para estos momentos, ¿no? Se los capacita, se los entrena. Y como es gente que trabaja en emergencias, puede tener la capacidad de intubar al paciente y luego conectar a una máquina, que es el ventilador. Pero lo primero es este procedimiento que suele ser complejo. Ahora, los ventiladores. Lo que yo he estado viendo respecto a los ventiladores, el rector del Beni habló de estos que ha hecho la UNSA, yo tuve la oportunidad de verlos y ver su funcionamiento, les dije algunas ideas, son los Ambus, que en vez de que el hombre o el estudiante o el médico dé 16 veces en un minuto, le han puesto un acoplador mecánico que hace esas 16 o más veces. Eso es lo que son estos respiradores que han traído, con algún tipo de alarmas muy simples, etc. Por ejemplo, el que han traído de España aparentemente no puede
medir la concentración de oxígeno. El oxígeno del aire ambiente es el 21%. Entonces nosotros con un ventilador debemos dar oxígeno a más de ese 21%. Aparentemente estos respiradores solo dan al 100%, es decir, que no combinan, como nosotros respiramos, con el aire ambiente, dan al 100%, y eso es tóxico para el pulmón. No se puede dar más de 3 o 4 horas al 100% porque además eso produce mayor daño en el pulmón. Entonces, de esa parte. Luego, estos respiradores que hubieran traído, tampoco, es un pronunciamiento que lo hizo la Sociedad de Santa Cruz, porque han visto, yo no los he visto los respiradores, pero tenemos la información por los colegas intensivistas de Santa Cruz, han visto, han querido recibir, no los han recibido, pero por ejemplo no tienen batería y tampoco servirían para el transporte si es que lo logran intubar, colocar, porque pues son equipos eléctricos. Si no tiene batería, ¿cómo funciona? Los que han hecho en la Universidad de La Paz tienen batería que puede durar 1 o 2 horas, ¿no? Entonces la situación es compleja, los respiradores... además, en terapia intermedia generalmente no se utiliza respiración mecánica. La terapia intermedia es un área en donde predominan sobre todo las enfermeras. Nosotros pasamos a los pacientes después de terapia intensiva a terapia intermedia, no al revés. No es que primero van a ir a terapia intermedia, luego a terapia intensiva. Los pasamos a terapia intermedia para que acaben su recuperación. En terapia intermedia generalmente no hay pacientes con ventilación mecánica, ya están recibiendo cuidados un poco más simples, más de enfermería, pero habitualmente no de ventilación mecánica. Aunque la ventilación mecánica ha progresado tanto en el mundo que, por ejemplo, en Estados Unidos hay pacientes que tienen bronquitis crónica, por ejemplo. Cuando uno coloca un respirador a un bronquítico crónico, habitualmente no puede retirar el respirador, y en Estados Unidos y en otros países más desarrollados han desarrollado inclusive el concepto de ventilación ambulatoria en el domicilio. Les es más fácil a los estados, a los países, comprar un ventilador muy simple y dar de alta con ese ventilador a la casa y el médico va. Pero esa es una condición completamente distinta a una enfermedad aguda que requiere toda la intervención inicial bien suministrada, no solo de ventilación mecánica, sino del resto. Un par de preguntas, doctor Mías, después hay algunas de la gente que nos está siguiendo. Usted hablaba de que anestesiólogos pueden manejar los ventiladores complejos. Decía que tenemos 200 intensivistas, gente como usted, y que en el Beni no ha quedado ninguno que esté sano y disponible, por eso es más problemático todavía. ¿Cuál es la cantidad de anestesiólogos con el suficiente nivel de preparación o experiencia que podrían en una emergencia colaborar en el tema de manejos de respiradores complejos, asumiendo que tuviésemos suficientes? La verdad que desconozco ese número, pero obviamente son más que nosotros, ¿no? Por ejemplo, en el Obrero debe haber más de 20 anestesiólogos trabajando. Nosotros los intensivistas en el Obrero con título somos 6, o sea, la proporción es el doble. Pero todos, absolutamente todos los anestesiólogos están habilitados para hacer la parte inicial. Todos intuban, es parte de su especialidad y a veces lo hacen mejor que nosotros, ¿no? Porque nosotros no intubamos a veces todos los días. Entonces, en esa parte serían los que colaborarían en esta parte inicial. También ellos manejan la ventilación, pero no la compleja porque ellos manejan la ventilación mecánica por 2, 3 horas, a veces alguna cirugía puede ser 8, 10 horas. Cuando una cirugía, por ejemplo, una cirugía de corazón abierto, se pasa habitualmente a terapia intensiva. Entonces, en ese momento nosotros intervenimos, lo llevamos, ya no los retiran. Como se va a prolongar en el tiempo, nos se los pasan a nosotros para que continuemos con el manejo, ¿no? Entonces, otra pregunta, doctor, sobre esto. Me imagino, no hay que presumir que una persona como usted, un intensivista, está limitado al manejo de un solo respirador. Pongamos que en el hospital hay 2 o 3 unidades, usted puede ir de una a otra, y un intensivista puede manejar varios respiradores, ¿sería así? De hecho es así, en el mundo como hacemos tanta falta los intensivistas, se está cambiando el paradigma. Yo sigo haciendo guardias en el Hospital Obrero, ya no debería estar haciendo guardias, ya debería estar retirado, no hacer guardias. Todavía no, doctor, todavía no, doctor. pero sigo haciendo guardias, imagínense, entonces está cambiando el paradigma. Se va a hacer que los intensivistas en realidad vayan, dejen las indicaciones,
controlen que las cosas están adecuadamente y el cuidado mismo va a tener que ser realizado por otro tipo de especialistas que tengan menos complejidad. Por ejemplo, internistas, bueno, hay que preparar gente. Pero el intensivista en el futuro, y ese va a ser el nuevo paradigma, va a tener que manejar las unidades de terapia intensiva dirigiendo estas, no estando de manera activa. Ahora Claro. nosotros lo hacemos de manera activa. Muy bien. Le paso algunas preguntas de la gente aquí. Juan Carlos Dueñas dice, ¿qué opina de la última adquisición de respiradores? Quizá la pondría de esa forma. ¿Usted, ministro de Salud, hubiera comprado estos ambos respiradores? Creo que es ahí donde va el amigo Juan Carlos Dueñas Muñoz. Bueno, yo por principio no me gusta meterme en política, ¿no? Pero la salud también es política, la buena, no la partidista. Sí, claro. Y yo jamás hubiera hecho comprar este tipo de respiradores. Yo no creo que el ministro actual haya dado esta orden, ni debe estar enterado, porque se supone que él es neumólogo y tiene algún conocimiento de respiradores, ¿no? Yo creo que el pedido lo hizo otra gente, seguramente. Pero nosotros los médicos no debemos ser los que hagamos pues, los pedidos. Ya hay carreras, hay la ingeniería biomédica. Sí, sí. Son ellos los que tienen que decirnos a nosotros los médicos qué tipo de equipo tenemos que utilizar. En Bolivia nosotros hacemos los pedidos porque esta carrera no existía y hemos tenido que aprender en el transcurso de nuestra profesión a la mala, digamos, ¿no? Claro. Informándonos de los folletos, etc. Lo verdadero es que tiene que haber un servicio de electromedicina que diga cuál es el equipo adecuado para cada situación. Nosotros lo podemos hacer, sí, pero no tenemos experiencia en esto. Claro. Hemos aprendido en el transcurso de la vida, pero no tenemos la experiencia suficiente para hacer un pedido. Lo único Claro. que deberíamos hacer nosotros es decir, señor, esto no sirve porque me va a permitir manejar al paciente. Así, Y gracias, los doctora. finalmente que han traído a Santa Cruz, como dije hace un momento, ya la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva en Santa Cruz no los ha recibido. Así es. Entonces, aparentemente no funciona. Esta mañana en Tarija tampoco los han recibido. Y no solo eso, esto es sujeto a confirmación, porque lo que he visto que han entregado son unos cajones con los respiradores. Pero no he visto los aditamentos, no he visto los circuitos. O sea, el respirador tiene que estar conectado al paciente a través de un circuito que nosotros llamamos. Este circuito es de plástico, generalmente descartable, o puede ser de goma que se esteriliza. Pero como estamos en una enfermedad de esta naturaleza, tiene que ser absolutamente descartable. Pero además este circuito tiene que tener otras características. Tiene que tener, por ejemplo, un filtro antibacteriano, porque nosotros en la nariz eliminamos todo lo nocivo que nos está entrando al organismo y cuando colocamos al paciente al respirador y lo intubamos, hemos eliminado esta defensa. Por eso es que hay necesidad de proporcionarle un filtro antibacteriano. El ventilador debe dar, esto no sé si lo harán, debe humidificar. Nosotros del aire captamos aire seco, pero nuestro organismo inmediatamente lo humidifica, lo coloca un poco de agua para que no haya problemas y también eso se tiene que hacer en los respiradores. Entonces, no sé si tengan todos los aditamentos para conectar el respirador. Estimo que no, porque hubiera visto unos cajones más grandes que están con estos ventiladores. Yo estimo que no, porque los que hacen los respiradores hacen el respirador, no se dedican a hacer los circuitos hacen a otras empresas, ¿no? Entonces no sé si eso más habrán entregado, yo desconozco, pero aparentemente esto no es así. No. Creo, doctor, usted está anticipando un poco la respuesta y a ver si puede agregar a una pregunta que hace Arturo Rodríguez, pregunta para el doctor Sandy, dice Arturo. La falta de instrumentación de los equipos que llegaron pueden ser compensadas con mayor atención de personal médico. Creo que se está refiriendo a esos otros elementos que hacen falta, si pueden o no ser compensados con mayor atención de personal médico. Por suerte, la historia natural aparente de esta enfermedad, porque no se sabe cómo acabará, es que el 80% son leves, ¿no? Entonces el 80% no va a requerir mayor intervención nuestra, por eso hay tanto contagio y mucho sintomático que lo está haciendo. Ese 20%, un 15% podrá estar aislado con síntomas muy leves de resfrío, porque este es un resfrío, una forma de resfrío, y solo el 5% requeriría estar en terapia intensiva. Pero, ¿dónde va a empezar la actuación del médico de estos pacientes graves? Habitualmente en urgencias, porque es ahí donde llega el paciente. Entonces, los emergenciólogos que también
he visto un anuncio hoy día de la Sociedad de Emergenciología que tampoco van a recibir esos respiradores, porque ellos han dicho que tampoco a ellos les sirve. Sí, O sea, claro. es serio, ¿no? Complicado. Aquí otra para usted, doctor, agradeciendo su tiempo. Patricia Cervantes pregunta, ¿estos ventiladores Respira, que se dice que son de emergencia, pueden ser reusados en diferentes pacientes y por qué se dice que solo obtienen un máximo de 2 horas? No, no. Los respiradores sí pueden ser utilizados, el equipo en sí mismo. Lo que hay que cambiar por cada paciente son los tubos y todas esas cosas, ¿no? Ahora, no sé, las baterías generalmente, aparentemente estos no tuvieran batería, y duran 2 horas, ¿no? Porque se carga la batería y a las 2 horas hay que volver a cargar. Un transporte generalmente no tarda más de esas 2 horas porque uno lleva al paciente a tomografía, lleva cerca con todas las medidas y es el tiempo de duración. Pueden llegar hasta las 5 horas de funcionamiento autónomo, pero luego la batería tiene que ser cargada. Entonces, eso es lo que sucede. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Cómo prevé usted lo último? Usted ha hablado de que Santa Cruz, Tarija están rechazando el uso de estos respiradores. ¿Prevé usted de que esta es una cadena imparable, que todas las sociedades bolivianas de medicina crítica, de terapia intensiva regionales van a rechazar el uso de estos respiradores? Sí, la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, de la que yo he sido fundador, Sí, sí. he sido 2 veces presidente, entonces siempre me están consultando por alguna cosa, por la edad, Sí. y han rechazado. O sea, para terapia intensiva definitivamente no, sí, ¿no? Yeah. Y si los emergenciólogos también están en eso, estamos perdidos, ¿no? Los quieren mandar a las provincias, eso he leído. Imagínense una provincia, hay médico general, ¿qué va a hacer con este respirador? No, la verdad que no. El panorama, si hay demasiados pacientes graves, lastimosamente es muy grave. Ojalá no sea tanto, por eso es que el aislamiento de las personas para evitar el contagio, creo que como país tan subdesarrollado que somos, la mejor medida, el distanciamiento, pero no este tipo de cuarentenas tan grandes, porque se están en este momento muriendo pacientes con otro tipo de patologías que no los están atendiendo en los hospitales. Un paciente diabético se complica, tiene que rogar para que lo atiendan, y eso no puede ser, pues las enfermedades continúan, se tiene que seguir atendiendo a este tipo de pacientes. Si alguien tiene, por ejemplo, un infarto del miocardio, tiene que seguir siendo atendido en su hospital y están no atendiendo, no los están pudiendo trasladar a los pacientes en sus casas. Yo tengo recientemente un caso que no voy a dar el nombre, pero una paciente no lo quisieron operar en el Alto, estaba sangrando, dijeron no, vaya a pie hasta la ciudad y en el trayecto se hubiera muerto, no había una ambulancia que lo pueda llevar y eso es inadmisible porque las demás enfermedades pues se siguen presentando, se siguen muriendo por esas enfermedades y esto ha venido a sumar a todo lo que es la enfermedad, las enfermedades en sí, ¿no? El problema sigue sumado a este coronavirus. Bueno, muchas gracias, doctor Santi, por su tiempo, por su paciencia y por habernos ilustrado sobre esta materia. Sé que va a haber mucha discusión todavía sobre esto de los respiradores, en fin, uno lee en las redes y en la prensa los comentarios que originalmente hubieran sido comprados por Naciones Unidas o con Naciones Unidas. Ahora dice que el BID, por experiencia les puedo decir que el BID no hace las compras, hace los préstamos, es el país que hace las compras. Y es evidente que se esperaban desde el mes de abril, hubo mucha demora en que lleguen y que no tendrían la funcionalidad necesaria o que se hubiera levantado la expectativa que eran respiradores temporales cuando son intermedios. Creo que va a levantar enorme polémica. Yo ya escucho comentarios sobre el costo. Aquí había preguntas de Carlos Alberto y otra gente. Las curiosidades, ¿no? ¿Cuál es la empresa intermediaria? ¿De quién era? Y demás. Creo que no lo hemos invitado al doctor Santi para eso. Eso la prensa lo investigará, lo ventilará. Espero no encontrarnos allá con con sorpresas malas sobre esa materia, aunque lamentablemente creo que se podía haber manejado de otra manera esto. De todas maneras, doctor, muchas gracias a usted. Quiero agradecerle a usted, al doctor Zambrana. Trinidad es un foco muy duro para el país y era importante conversar con él, y agradecemos la oportunidad también de que usted nos hubiera iluminado y explicado sobre esta materia. Y a tiempo de agradecerle, de estar con nosotros, agradecer su servicio. Usted decía que ya debía estar jubilado. Quizá el coronavirus lo está obligando a seguir trabajando todavía, y le agradecemos a nombre de
todo Bolivia y a usted, a toda la gente de la profesión médica, porque sabemos que mientras estamos en cuarentena, ustedes están en el lugar de la batalla, arriesgando la vida por todos nosotros, y por eso un agradecimiento por su tiempo y por su servicio, querido doctor Sandy. Sí, el agradecido soy yo nuevamente, cuando ustedes gusto. Simplemente yo hice un seguimiento de esto de los ventiladores, ¿no? Porque se ha asociado el coronavirus a ventilación mecánica y esa no es la verdad. O sea, siempre se ha utilizado. Y hace unas 3 semanas leía yo en El País un artículo en el cual todos los países están haciendo colas interminables para que les proporcionen ese tipo de ventiladores. Alemania pidió no sé cuántos y les van a entregar en agosto. O sea, ¿cómo van a entregar a Bolivia? No entiendo tan rápido. Entregarán simples que son manuales en la práctica y que se han hecho en Bolivia y se están haciendo. Pero los ventiladores complejos, yo tengo dudas de que lleguen muy pronto, ¿no? Entonces, una vez más, yo soy el agradecido, he tratado de expresarme en un lenguaje que la gente me entienda, no científico, porque creo que eso no tiene mayor importancia, eso lo hacemos entre colegas, discutimos científicamente, he tratado de que sea entendible y una vez más agradecido y para cuando ustedes gusten. Gracias, doctor, por su explicación didáctica. Hasta los ingenieros captamos bien lo que dijo y estoy seguro que la gente también. Muchas gracias, muy buenas tardes, doctor Sandy, y gracias nuevamente por el servicio que hace usted. Adiós, amigos, muchas gracias. A las 6:20, entonces cerramos esta sesión de 17 de mayo. Agradecemos al doctor Zambrana y al doctor Sandy el haber ayudado a que la gente pueda entender mejor qué está pasando en Trinidad, foco central de esta pandemia, y el doctor Sandy con su vasta experiencia de intensivista y fundador de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, Paz Presidente, un hombre que está en el Hospital Obrero, que nos hubiera ilustrado sobre el tema de los respiradores, cómo sirven, cómo se usan. Gracias a los dos, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, buenas tardes.